Álvaro, for the record, ya que, ya que estamos, acabo de dar a grabar, pero no tengo ni idea de si esto se está quedando grabado en algún punto de mi aula virtual o dónde. Así que luego tenemos que ver eso. Ya, sí, luego lo miramos. Yo tampoco lo tengo muy claro. Pero bueno, Vale, vale, vale. preguntamos a Adolfo, sí. No worries. Vale, vale. No, decía porque vi al parecer lo había encontrado, pero no ha dicho nada más, entonces no sé dónde está. Pero que... Vale, luego miramos. Guay. Vale. Perfecto. Pues nada, yo creo que vamos a ir empezando, ¿vale? Vamos con la sesión de la tarde, bueno, la única sesión de la tarde, de hecho, que bueno, nos la trae Víctor Ramírez Tur, es doctor en Historia del Arte y profesor en la Universidad de Valencia y en la Universidad Autónoma de Barcelona, perdón, Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona. Y nos trae la charla La aparición de narrativas queer en las instituciones artísticas de Barcelona, problemas, oportunismos y logros del proyecto Museos LGTBI. Como él mismo dice, no necesita grandes presentaciones curriculares, así que todo tuyo, compártenos la presentación cuando quieras, si tienes presentación, y nada, deseando escucharte. Fantástico, súper. Pues bueno, mil gracias por organizar este congreso y esta locura de plataforma virtual, que es una fantasía. Y por cerrarlo, ¿no? Clausurarlo con una apuesta también por las potencias que puede tener el campo artístico, cultural o de la visualidad, que es lo que quería hoy compartiros como horizonte y como cierre. Voy a compartir pantalla y voy a ir arrancando. Vale. ¿Veis bien, verdad? Estoy compartiendo bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfectamente. Vale, pues como indica el título de esta presentación, ¿no? Voy a compartiros un proyecto en el que he estado inmerso como curador y asesor, que es este proyecto de museos LGTBI. Antes de entrar al trapo de cómo nace este proyecto, yo creo que, bueno, algunos logros y otras carencias que han aparecido en torno a él, me gustaría avanzar otro preámbulo. Y es que es recordar que, bueno, la institución museo ya lleva hace tiempo recibiendo de manera constante innumerables críticas, diagnósticos o sacudidas. Seguro que muchas de estas críticas os han llegado, aparecen en prensa y aparecen en múltiples medios. A la institución museo se le ha acusado de ser un lugar que nace desde la propaganda de raíces coloniales y extractivistas. Se le ha acusado de ser un contenedor de imaginarios masculinos, blancos, clasistas, heterosexuales. Víctor, Se le ha acusado de comportarse o bien de manera distinta. Sí. Víctor, nos dicen por el chat que creen que no están pasando las diapos. Yo justo he visto pasar una, pero no sé si... ¿Puedes un segundo pasar? ¿Veis tres imágenes ahora? Sí, a mí se me pasan. No sé, Simón. Vale. Sí, dice que todo ok. Ahora pasaría... ¿Sí? Sois unos ansias, hombre. A ver, por Dios, que no voy a pasar a 200 diapositivas por hora, aunque sean imágenes, ¿eh? Vale, me quedo aquí. Y tengo unas 20 diapositivas, ¿eh? No son demasiadas. Si hay algún problema me vais diciendo. Vale, esas acusaciones de ser un museo de raíz colonial, de raíz heteropatriarcal, de ser distante, elitista, también ha sido puesto en el punto de mira como protagonista de agresivos procesos de gentrificación, de especulación político-económica y de ser, en definitiva, un lugar poco cuidadoso, tanto con su entorno como con sus trabajadoras contratadas o, en su gran mayoría, subcontratadas. En definitiva, yo diría que se ha atacado a la institución como una institución cómplice de los poderes fácticos, ya sean del pasado, del presente y seguramente los de un futuro próximo, desgraciadamente. Y esta complicidad se ha traducido en muchas rutinas, de las que yo voy a destacar una, y es asumir que
en las salas de un museo vamos a confirmar aquello que ya nos han indicado que es relevante y que lo es por unas razones muy específicas, ¿no? Que también deberíamos identificar. Y además, esta dinámica, como sabéis, va más allá de un museo, ¿eh? Lo seguimos confirmando en escuelas, institutos, universidades, ¿no? De qué manera debemos celebrar ciertas piezas. Con todo esto, cuidado, ¿eh? No voy a hacer un alegato del todo vale en esta presentación. Soy historiador del arte y trabajamos también con metodologías específicas que entienden la obra como un artefacto cultural a partir del cual rastrear dinámicas políticas, culturales, sociales. Trabajamos con una metodología habitualmente que es la iconológica, que nos permite rastrear un motivo o un artefacto cultural a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es extraño que si esta es nuestra metodología, no haya sido posible plantear narrativas que vayan más allá de la narrativa heteropatriarcal de raíz colonial. Aquí, evidentemente, el problema es que las personas queer no hemos sido agentes para dar forma, para apropiarnos y generar estas narrativas en un espacio especialmente rígido. Podríamos decir que de este preámbulo nace el proyecto Museos LGTBI. Es un proyecto que nace del grupo de trabajo Museos y Públicos de la ciudad de Barcelona. Está formado por varios técnicos de educación, de mediación, de 7 instituciones, que son el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo Marítimo de Barcelona, la Fundación Joan Miró, el Museo de Arqueología de Cataluña, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo de Diseño de Barcelona y los museos de Sant Cugat del Vallès, que el pasado junio celebraron y pensaron una programación queer. Es cierto que la gran mayoría organizada en torno a la fecha del orgullo gay del 28 de junio. Luego hablaremos de esto. La cuestión es que yo formo parte de la curaduría de, sobre todo, 2 instituciones que son las que os voy a presentar. El Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo Marítimo de Barcelona. De hecho, el encargo para incorporar una narrativa queer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña lo recibo en el 2019 y es el primer proyecto que os quería presentar con algunos logros y algunas carencias también o problemáticas que han aparecido en este encargo. De entrada me parecía, no sé si conocéis el Museo Nacional de Cataluña, pero para que os hagáis una idea es el museo donde está el románico y el gótico catalán o el modernisme catalán. Por lo tanto, no es de entrada una colección especialmente queer. En un primer momento yo pensé, ¿cómo voy a resolver este encargo si las piezas expuestas no recogen experiencias vinculadas a identidades de género o sexuales no normativas, ¿no? O cómo plantear, si es que querían eso, una visita historicista en torno pues, a vivencias homosexuales o trans, por ejemplo, en una colección donde las piezas responden a esferas sociales y a poderes fácticos heteropatriarcales, ¿no? Yo pensé, hostia, si fuera una colección como la del Prado o el Thyssen, que hay mucha obra grecolatina donde la sexualidad es mucho más diversa, sería fácil. Y de hecho, os quería recordar brevemente que tanto el Museo Thyssen como el Museo Prado habían desarrollado proyectos similares unos años antes, este recorrido de amor diverso en el Thyssen, o el de la mirada del otro en el Museo del Prado. En mi caso yo planteo el título de Miradas insumisas, lecturas, ¿cómo le hemos llamado? Lecturas de la colección en clave LGTBI. Importante acordarse de los proyectos en los que uno interviene. Y para abordar las visitas me gustaría compartiros 2 enfoques. 2 enfoques, uno más, sí, más poético y uno realmente una herramienta teórica que ha tenido cierta fortuna en el campo de la visualidad queer, podríamos decir. Le llamo Miradas insumisas partiendo de este ensayo de Alberto Mira, Miradas insumisas, gays y lesbianas en el cine, donde él explica que como joven homosexual y de pueblo empezó a cultivar una mirada insumisa con el cine de Hollywood que le permitió establecer vínculos personales con narrativas, las de Hollywood, que eran fundamentalmente
heterosexuales. Mira habla en este ensayo explícitamente de la existencia, y abro cita, de corrientes de simpatía emocional y erótica que desde la pantalla le hablaban de mí, bueno, me hablaban de mí, aunque lo hicieran a partir de situaciones heterosexuales. Y cierro cita, ¿no? Como digo, partiendo de esta premisa, mi idea fue invitar a todas aquellas identidades no normativas e infrarrepresentadas en las narrativas dominantes a instalar una grieta en el Museo Nacional de Arte de Cataluña mediante este cultivo de un gusto desviado, desautorizado e indeseable, podríamos decir, ¿no? A establecer una mirada insumisa que permitiera hacer dialogar elementos de experiencias personales con obras aparentemente alejadas de vivencias LGTBIQ. Junto a este arranque, que tiene que ver más con el título, utilizo un concepto desarrollado por este autor, José Esteban Muñoz, ya falleció, hace unos años, que es el concepto de desidentificación. Es un concepto que él desarrolla en un artículo que es Introducción a la teoría de la desidentificación, donde él plantea, muy en sintonía con esta idea de mirada insumisa, establecer una identificación parcial y atípica con los códigos dominantes. Él habla de una estrategia que opera con la ideología predominante y contra ella. Luego os enseñaré un ejemplo donde creo que la idea de desidentificación subversiva se va a entender. Además, en este ensayo de utopía queer, el entonces y allí de la futuridad antinormativa, también defiende como noción de utopía queer esta posibilidad de encontrar en las producciones estéticas del pasado rastros de utopía a activar en el presente. Como digo, la manera de plantear el enfoque más metodológico o teórico en estas visitas que se desarrollaron en el mes de junio del 2019 y 20 fue trabajar con esta especie de instalar una mirada insumisa de desidentificación y de utopía queer. Para hacerlo, ahora lo veréis, planteé dos puntos de partida. Uno, rodearme de colaboradoras, trabajar en red. Creo que para mí es fundamental, si hablamos de proyectos queer, trabajar desde las alianzas. Creo que es parte de la metodología de trabajo queer. Y trabajar, no sé si os fijáis en esta imagen, con esta posibilidad de hacer emerger imágenes disidentes o subversivas en la colección desde esta estrategia de la desidentificación, aunque fuera de manera puntual. Para ello, no sé si se intuye, yo me hice acompañar de un mini proyector con el que, ya digo, trabajaba estos diálogos insumisos en la colección del MANAC. Estáis intuyendo algunos. Trabajamos, por ejemplo, como narrativas insumisas o de desidentificación queer, por ejemplo, las tipologías escultóricas del Cristo crucificado, majestático o descendido de la cruz, para recoger aquellos usos de iconografías del martirio por parte de creadores afectados por las violencias homófobas, especialmente a raíz del estallido del SIDA, VIH, en la década de los 80. Y tenéis algunas imágenes de estos diálogos insumisos. Por supuesto, trabajamos también la evolución de... ¿Dónde lo tengo? La evolución de la iconografía de San Sebastián para comprobar no solo su vinculación histórica con experiencias homoeróticas, sino de nuevo sus usos por parte de activismos queer contemporáneos, en tanto que narrativa de reafirmación identitaria, perseguida y castigada. Aquí veis algunas de las imágenes que incorporamos en este proyecto en diálogo con otros San Sebastianes del museo, de la colección de románico, gótico o inicios de arte moderno. Y os voy a enseñar en concreto este ejemplo, que es uno de los más inesperados y de los, creo, más sorprendentes y sólidos, que fue invitar a la activista
y investigadora especializada en intersexualidades, María Gómez, a que explicara su ejercicio personal como persona intersex de identificación con iconografías angelicales no binarias. Yo conocí a María, tengo una relación estrecha con el activismo intersexual por motivos personales. Conocí a María y en una de las primeras conversaciones me explicó que como adolescente las pocas imágenes a las que se pudo agarrar fueron las de un ángel negro. Y su nickname, ¿no?, en el Fotolog, era la época del Fotolog, era un ángel negro. Cuando me invitaron a hacer este proyecto, recordé, y de hecho de las primeras invitadas que se me vinieron a la cabeza fue María Gómez. Aquí la tenéis en esta imagen, para que pudiera vehicular este ejercicio de desidentificación o de diálogo insumiso desde las experiencias intersex hacia las iconografías angelicales, que son iconografías, como sabéis, no binarias. De hecho, son una entelequia, ¿no? Los ángeles no tienen sexo, son espíritu puro. Y hemos generado un documento de trabajo, luego os explicaré por qué, que quería enseñaros. Es breve, son unos 3 minutos que hemos preparado junto a María y algunas de las piezas de la colección del MANAC. Os lo voy a enseñar, incorpora sonido, creo que está un poco flojo por si queréis subir el volumen, y luego seguimos cerrando este proyecto y pasamos al del marítimo. Soy como un ángel. Sí, yo soy un ángel. Negro. Un ángel negro. Así me identificaba con 15 años. Era mi seudónimo, me representaba. Recuerdo la imagen, un cuerpo recto, estático, mirando hacia el suelo, con pelo largo y liso, negro. Tiene un vestido largo, ceñido, negro, y 2 alas enormes, negras. Esa imagen hablaba de mí, describía mi presente. Cuando me dijeron que algo no encajaba, que mi cuerpo era diferente, patológico, estéril, que ocurría algo con las características sexuales, con el sexo. El sexo. Mis genitales decían que yo era niña, mis cromosomas que era niño, y mis órganos internos no decían nada. Yo era una chica, una adolescente, una mujer. Siempre había sido una mujer. Ya no. Nadie me había enseñado a leer mi cuerpo de otro modo. Nadie me leía de otro modo. ¿Qué soy? Todo es difuso, raro, incoherente, triste, oscuro, negro, silencios, voces internas. Son mis ángeles. Me ayudan a encontrar una luz, un halo de esperanza, un referente. Ellas rompen los cánones corporales establecidos, como yo. Son seres sobrenaturales, como yo. Son ficción, como el binarismo. Los ángeles y yo subvertimos las normas, la binaria y la heteronormativa. Somos un jaque al patriarcado, al orden moral cristiano, al sistema. ¿Habéis visto los ángeles caídos del MANAC? A mí me empoderan. Representan la desobediencia. Se rebelaron contra los mandatos de Dios y fueron expulsados del cielo. Por eso les cortaron las alas. A las personas intersex nos ocurre algo similar. Nuestros cuerpos se sitúan en los márgenes. Por eso son revisados, diagnosticados, mutilados. Nos cortan las alas para restaurar el orden. Nos silencian y nos expulsan del cielo y de la tierra.
Ahora es el momento de revelarnos. Estamos aquí. Siempre estuvimos. Reivindicamos nuestras alas. Volamos alto. Representamos a toda esa diversidad. Al desorden. Somos seres naturales. Y un poco sobrenaturales. Queremos ser libres, como tú. Iguales. ¿O es que unas alas valen más que otras? Firmado, un ángel negro. Otro más. Somos muchos. Vale, yo creo que queda claro. Sí, creo que estoy compartiendo pantalla. Si no la estuviera compartiendo, me indicáis, ¿eh? Queda claro cómo funcionan esos ejercicios de desidentificación. Yo, después de ese trabajo intenso con María, no hay una sola vez en la que no me enfrente a una iconografía angelical y no piense en las vivencias y las potencias del activismo y de las experiencias intersex. Es cierto, además, que como uno de los logros, el equipo de educadoras ha pedido que estas visitas en clave LGTBI, Q, se ofrezcan a institutos y bachilleratos, especialmente secundaria y bachillerato, y están teniendo una demanda importante. Es cierto también que desde el equipo de educadoras recibo la principal crítica al proyecto por parte, de hecho, de la propia coordinadora de contenidos del equipo de educadoras, que me indica que mi visita y el guión preparado era demasiado gay. Mi primera reacción fue poner en duda este guión que yo facilité al Departamento de Educación, preguntando si realmente se percibía el énfasis en experiencias no binarias que yo había trabajado, pero analizándolo sin orgullo, realmente tuve que asumir que la visita no era capaz de recoger con la misma contundencia los imaginarios de mujeres queer. Así que, bueno, al margen de que los conceptos hombre y mujer son alterados y revisados desde trincheras queer, tuve que confirmar humildemente el hecho de que el olvido de experiencias lésbicas en la visita se instalaba una vez más en este doble borrado al que este colectivo es sometido históricamente, ¿no?, como mujeres y como lesbianas. Y he ampliado, de hecho, para estas visitas de educación en torno a algunas figuras fundamentales como Colette, otras autoras que yo desconocía, que me han hecho conocer las educadoras, como es Marisa Rosset. Y creo que asumir las carencias de un proyecto tiene que ver con metodologías de trabajo queer. Y lo digo también porque seguramente muchas de vosotras, ¿no?, formáis parte de un ámbito científico o de ciencias médicas donde no siempre es tan fácil, ¿no?, asumir la crítica o asumir la carencia. Como digo, creo que era fundamental a la hora de instalar no solo imaginarios, sino maneras de hacer queer, asumir con amabilidad la crítica y asumir sin orgullo las carencias, ¿no?, las dudas, las problemáticas de algo que uno está preparando o con lo que uno está trabajando, por muy seguro que uno se sienta. Después podemos seguir comentando sobre esta cuestión si queréis. Salto rápido en estos últimos 10 minutos para plantear también 3 enfoques importantes de esta manera de preparar una exposición de carácter documental en el Museo Marítimo de Barcelona. Recibo el encargo, ya digo, de hacer una exposición para rastrear a nivel tanto histórico como visual relaciones principalmente entre hombres, porque la tripulación hasta el siglo XX es principalmente, y lo sigue siendo en el ámbito de la marina, masculina, mediante un formato de exposición documental. Si estáis en Barcelona, se ha alargado hasta enero la exposición. Veis que se inaugura para la efeméride del 28. Querría destacar que tanto el MANAC como el Marítimo trabajan narrativas queer al margen de la efeméride, que creo que es uno de los reclamos que debemos hacerle a estas instituciones. Y ya digo, si estáis en Barcelona o pasáis, nada, es una expo muy humilde y muy chiquitilla que va a estar en el Museo Marítimo hasta enero. Comentaros simplemente 3 aspectos de esta exposición
El primero es el diálogo constante y bastante afectuoso también con perfiles del museo en torno a su propia tesis de por qué hay relaciones entre hombres en alta mar. Discutimos bastante para poder plantear con calma que si se producen relaciones entre hombres en alta mar es porque también se producen en tierra. Porque la hipótesis que barajaba el museo, y hemos jugado un poco con esa en el título, es que el hecho de estar 60-70 días en un barco sin mujeres en condiciones adversas hacía que la heterosexualidad se flexibilizara hacia otros lugares. Y si bien eso puede ser cierto, me parecía muy peligroso presentarla como una única hipótesis. Es por eso porque hemos trabajado con dos narrativas en la exposición, una con este código marrón y otra con código verde. Una primera narrativa histórica, donde documentamos, desgraciadamente, a partir de actas judiciales de acusaciones por haber cometido sodomía o el llamado pecado nefando, encuentros entre hombres en alta mar, y una secuencia del siglo XX vinculadas a creadores homosexuales que han usado el arquetipo del marinero para vehicular su experiencia en contextos aún profundamente homófobos. Destacar dos cuestiones del enfoque de este proyecto. El primero, el trabajo interseccional. Fijémonos que estamos en un museo como el Museo Marítimo, y el ámbito marítimo es un campo profesional monopolizado históricamente por hombres, y no solo eso, un museo de la historia de la Marina es casi de forma irremediable un museo de historias, de narrativas coloniales. Pensad que buena parte de lo que se recoge son rutas de Indias, rutas colonizadoras hacia América. Y para mí era importante lanzarle o pasarle la patata caliente al museo de que si se iban a poner a trabajar con narrativas disidentes, no solo teníamos que poner a trabajar en paralelo, obviamente, narrativas feministas queer, sino empezar a instalar la puntilla de la crítica decolonial. Así que para mí fue muy importante encontrar y exhibir, ya veréis si vais a verla, esta trilogía audiovisual, de hecho creo que está en internet también, en Vimeo, de este artista colombiano, que es la trilogía Nefandus. El pecado nefando es el término con el que se acusaban en procesos judiciales aquellos que habían cometido pecados inmorales, básicamente cualquier relación de placer al margen de el sexo reproductivo en el interior del matrimonio heterosexual católico. Y Carlos Mota, como artista colombiano, revisa en esta trilogía audiovisual dos cuestiones, ya digo, desde esta mirada interseccional. La primera es de qué manera esta trilogía nos permite acceder a un relato en torno a la imposición violenta de categorías sexuales y de género que empobrecieron y aniquilaron la diversidad del territorio colonizado, así como al uso del término sodomita como una más de las estrategias que permitieron justificar moralmente la conquista y aniquilación de un territorio, ¿no?, entregado al vicio y a la barbarie. Ya sabéis que hay todo tipo de argumentos para justificar que el colonizado era un bárbaro. En esta trilogía veréis cómo la hombría española colonial se instala en paralelo a una tematización del colonizado como maricón, vicioso, bueno, maricón no se utiliza, sodomita, vicioso, sexualmente salvaje, abominable, inmoral. Es decir, la trilogía de manera interseccional nos permite instalar en un museo marítimo que no acostumbra a incorporar estos relatos, este cruce de narrativas racistas y homófobas. De hecho, trabajé bastante con un ensayo que es Quemando mariposas, sodomía e imperio, siglos XVI-XVII, de Federico Garza, muy útil para hacer este ejercicio interseccional. La segunda problemática que me encontré, y no sé cómo lo veis vosotras, que seguramente la gran mayoría no venís del ámbito artístico, y es que para el museo yo era un historiador del arte y mi narrativa no iba a ser historicista, ¿no? Parecía que como yo vengo de la historia del arte, las imágenes son como un resultado más simpático, más seductor, más bello,
como una consecuencia, bueno, como una traza, un resto de un contexto. En cambio, tuve que luchar para que se entendiera que las imágenes que yo iba a enseñar del siglo XX son imágenes no resultado de un contexto, sino imágenes que interpretan también, que elaboran ese contexto. Que una imagen es un artefacto, es un dispositivo de reflexión, de análisis, de diagnósticos y de propuestas, en tanto que genera procesos de identificación. Así que tuve que defender que en la exposición hubieran prácticas artísticas, ¿no? Que el tríptico Nefandus de Mota permitía rastrear la construcción de la hombría española, ¿no? En periodo colonial, como he indicado, en paralelo a esa tematización del colonizado como afeminado, vicioso, sodomita, que las referencias a Jean Genet o Benjamin Britten se presentaban como ejemplos del uso del arquetipo del marinero homosexual como vehículo de convulsos procesos de construcción identitaria en contextos fundamentalmente homófobos, que los dibujos de Tom of Finland nos recordaban la importancia que tuvieron para que muchos homosexuales se sintieran seguros en el espacio público en las décadas de los 70 y los 90, o que imaginarios más kitsch o cam de Jean-Paul Gaultier, Pierrette Gilles, nos sirvieron para observar de qué manera la presencia de marineros gays y con pluma se cuela incluso en manifestaciones de ACTA París, que están en esta vitrina, que veis justo aquí en esta imagen. Como digo, este proyecto permite plantear algunas problemáticas en torno a de qué manera el artefacto visual nos puede servir como potencia para generar identificaciones inesperadas, para generar memoria y para producir conocimiento. Esta exposición es una exposición que acaba con algunos apuntes más recientes históricos, la ley, Don't Ask, Don't Tell, de la era Clinton, activa del 94 al 2011, muy problemática. Pero si os pasáis por la exposición veréis que es una exposición en la que hemos intentado generar memoria e identificaciones seductoras para aquellos profesionales del ámbito marino que realmente aún tienen serias dificultades para compartir su orientación del deseo o una identidad de género no normativa. El museo viene trabajando de manera sólida para trabajar también o generar conocimiento en torno a experiencias de mujeres profesionales. Hace unos años hicieron una llamada, trabajaron con mujeres profesionales e hicieron una exposición como consecuencia. Aquí lo hemos hecho al revés, porque realmente era muy difícil preparar una primera exposición que diera historia a estos profesionales y que permitiera, ya digo, entender el artefacto artístico como un dispositivo para comprender sus vivencias y para poder generar también identificaciones empoderantes, seductoras. Hemos dejado un correo y ya hemos empezado a recibir respuestas de profesionales que están ya en contacto con el departamento de documentación del museo para empezar a generar historia. Y creemos que, ya digo, yo hago una defensa como historiador del arte para que el campo artístico no siga como, ¡ay, un paseo del sábado por la tarde! ¡Qué bonito, qué importante estas piezas! Sino que sea también para vosotras, si no estáis acostumbradas, la gran mayoría intuyo, ¿no?, a estar en contacto con el artefacto artístico, que lo veáis como un territorio habitable, que lo veáis como un espacio de desidentificaciones, ¿no? Que dejéis simplemente de ir a confirmar lo que ya os han indicado que es relevante para que podáis sentir las vuestras y, como digo, establecer y cultivar una mirada insumisa o procesos de desidentificación. Así que con estas ideas voy a dejar de compartir por si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahí veo que hay mensajes del chat. Ah, vale, que era lo de las imágenes. Vale. La L y la G la I, pero no he visto sobre la B y la T. Elaborar, claro que sí. Es cierto que no trabajo por cuotas, y sobre todo que cuando vehiculo estos proyectos no los entiendo como proyectos totalizadores, no los entiendo como puntos y finales, ¿no? Es decir, hago estas 4 visitas y ya he indicado todo lo que tenía que decir sobre varias experiencias. Es cierto que cuando en la visita planteábamos experiencias no binarias, para mí cruzan muchísimas siglas, muchísimas. Esto por un lado. Y es cierto, no he explicado todas las patas,
Con el MANAC hemos seguido colaborando. Sobre la G, hombre, sobre la G de gay hay muchísimo, ¿eh? En el proyecto del Marítimo es gay, básicamente, y el del MANAC había una parte muy importante, ¿eh? Sobre la T, sí, perdón, si lo estás diciendo, sí, la B y la T. Sobre la T, con el MANAC hemos seguido trabajando, Mario, y hemos realizado recientemente un nuevo proyecto que es sonoridades subversivas, refugios, guerrillas y otra cosa que no recuerdo, LGTBIQ, que son unos podcasts que hemos hecho para la ampliación de salas de guerra civil y dictadura de la colección del MANAC, y el primero ya está en abierto, os lo voy a pasar por el chat, y el primero gira en torno a guerrilla, y hemos trabajado haciendo 2 recorridos, ¿no? Yo siempre trabajo con una triangulación en el MANAC, que es la siguiente. 1, poner en valor piezas del MANAC. 2, ponerlas en relación con experiencias, en este caso guerra civil, dictadura, paralelas en torno a vivencias queer. Y 3, establecer diálogos con activismos o imágenes más contemporáneas. El primero de estos podcasts, que es el de guerrillas, giraba en torno a la idea de guerrilla queer. Trabajamos en torno a algunas imágenes de guerrilleras y milicianas de la colección y nos fuimos a 2 lugares. Nos fuimos a la I, otra vez, para trabajar la figura de Florencio Pla, conocido como La Pastora también, el famoso Maki Intersex, pero acabamos con la intervención de Teo Pardo, seguramente conoces, Mario, un activista trans fundamental de la escena de Barcelona, que hizo toda una genealogía también de grupos de activismo trans en Barcelona que han trabajado en torno a la noción de guerrilla, y él sobre todo amplió, que conocerás perfectamente, guerrilla trabolaca, del que formo parte activa desde prácticamente los inicios. La E, que dices que entiendes que está bastante presente, no lo estaba al principio. Es una de las críticas que yo recibo y que hemos ampliado, y que en el segundo podcast que hemos hecho con Lidia García, que seguramente conocéis, de Hay Campaneras, y de otros podcasts, y Cinta Moreno, hemos seguido ampliando estas genealogías lésbicas, o ampliar la pluma también marimacho, que la teníamos muy olvidada, en diálogo con la colección del MANAC. No estaba tan presente, ha sido una de las críticas, así que en estos podcasts hemos decidido ampliar, ¿no?, hacia genealogías también trans y bollos. La B, efectivamente, es la gran olvidada. Ahora os paso el podcast. La B es la gran olvidada, bueno, la B y la A seguramente, si la incorporáramos también de manera más sólida como se está haciendo últimamente. Bueno, ahí iremos. Sí que la B la trabajamos con Colette, sí que la presentamos más desde lo poliamoroso y no desde lo bisexual. A mí me parece una sigla problemática, tampoco voy a incendiar aquí el debate, porque si estamos apostando por flexibilizar la idea de que hay más de 2 sexos, o que la idea de 2 sexos es flexible, rescatar lo bisex no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que no tiene nada que ver con los proyectos, ¿eh? Pero Colette sí que la atacamos desde lo poliamoroso, podríamos decirlo. Y os paso estos podcasts, me lo tengo, por el chat. El primero está abierto. Vale, a ver, sonoritats al YouTube, aquí. El primero ya está abierto, el segundo no lo sé. El primero donde podéis seguir... Ah, no, y el segundo también ya. Mira, este es el segundo, que está en castellano, ¿vale? ¿Y en qué plataforma está? En YouTube. Y os voy a pasar el primero. ¿Dónde está el primero? A ver... MANAC, creo que hay página del MANAC también, ¿eh? El primero está en catalán la mayor parte del tiempo, eso sí. Experiencias subversivas. A ver, MANAC, sonoridades subversivas, guerrillas. A ver, me lleva refugio, volumen 1, quiero yo. Volumen 1. Lo hicimos en colaboración también con el Centro LGTBI de Barcelona, que también ha sido paraguas del proyecto Museos LGTBI. ¿Por qué lo han quitado de la web? A ver si encuentro el otro.
y os lo puedo pasar. Un debate a tener, efectivamente, Mario. Es un melonazo, yo no me atrevo a abrirlo aquí, es un melonazo. A ver, que os voy a pasar el otro, ¿vale? Que lo tengo aquí a mano, si abro un segundo el WhatsApp web, sí que lo encuentro fácil, ¿eh? Un segundo, que se me está cargando. Vale, no sé si mientras yo os paso esto, ¿es este? A ver, Carla. Sí, es este, perfecto. Pues mira, ya os lo ha pasado Carla, mil gracias. Son esos dos. El primero es el de guerrillas, el segundo es el de refugio. Trabajamos en torno a refugios por motivos de identidad de género, orientación del deseo, con casos desde Miguel de Molina a esas genealogías, ya digo, lésbicas, Victoria Ken, Exilio Interior, Elena Fortún, por ejemplo, Lucía Sánchez Saorlín, y llegamos a asociaciones como Acati o algunos proyectos como los de una fotógrafa palestina, que es Ahlam Shibli, muy interesante, os lo paso aquí, Ahlam Shibli, que se llama Eastern LGTBI. Bueno, ahí no estaba en el título. Vale, ¿qué más? Estas visitas, no sé si las podéis pedir al MANAC, pero, ay, perdona, Gabriel, pero las van ofreciendo para público adulto también. O sea, son visitas que se van ofreciendo de manera periódica. En el mes de junio se ofrecen 4 seguros siempre. Esto desde 2019. Y el año que viene seguiremos trabajando. Para el año que viene seguramente trabajaré la idea de duelo queer, porque hay muchas iconografías de la plañidera en la colección y se puede llevar a lugares muy diferentes. Y acabo de recibir, que es un terror total, que, bueno, a ver cómo lo planteo. Picasso, Museo Picasso, ¿me explicáis el terror? Pero no lo voy a enfocar tanto desde lo queer como desde el bajarle la libido al Minotauro antes de plantear ninguna potencia queer, que yo no sé si nos sirve Picasso para algo, pero al menos confrontar la masculinidad picassiana antes de llevarlo a territorios de potencia queer, que a lo mejor no queremos llevarlo a ese lugar. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Espero que de momento me están dejando plantearlo. A ver si es verdad, ya os lo contaré. Dime, Daniel, ¿quieres decir algo o a cerrar? No sé. Sí, no, me han hecho llegar otras preguntas por otras vías, ya que no había preguntas por aquí, te cuento. Vale, me preguntan, enfocado estaba sobre todo a la primera parte de tu charla, si la idea es mantener para siempre esta mirada subversiva o solo para el mes del orgullo, y cuál fue la respuesta de la gente. Y bueno, cómo de factible sería mantener esa mirada subversiva. Entiendo que la intención, claro, la intención es en efecto mantenerla. Sí. Lo bonito del MANAC es que la visita se ha mantenido y es una visita que tú puedes pedir como grupo y sobre todo que la están haciendo y están haciendo muchísimas para grupos de secundaria y bachillerato, que no es una visita fácil, tienes que masticar antes de entrar a la visita nociones en torno a género, sexo, orientación del deseo, identidad de género, expresión de género, tienen que masticar estos conceptos. Hay institutos que ya vienen con esto bastante preparado y otros menos. No es fácil. El equipo de educación, que es increíble, ha hecho una adaptación. Y lo bonito del MANAC es que siempre, durante todo el año, va a hacer actividades de mediación queer. ¿De qué manera eso está presente de forma explícita siempre en salas? Eso ya es un reto, ¿no? Y realmente en salas podríamos pedir tantas cosas, que hubiera una pata queer, feminista, decolonial, con componentes de clase, ¿no? Es verdad que le pedimos siempre muchas cosas, ¿no? Al ámbito artístico que no nos encontramos cuando entramos a un hospital, por ejemplo, ¿no? O a un laboratorio, ¿no? O a otros territorios, ¿no? Le exigimos constantemente muchísimas cosas que creo que estamos en todo el derecho a exigirles. Yo cuando hago estos proyectos sí que pido que no sean proyectos de efeméride. Y en el caso del Marítimo es bonito porque sí que abre para la efeméride, pero ha estado medio año la exposición, bueno, va a estar medio año. Sí que es verdad que hubo otros en Museo LGTBI que fueron para esa semanita, pero con las otras colaboradoras, colaboré con Blanca Arias, otra historiadora del arte y artista, hemos hecho un correo de, hey,
¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Solo va a durar una semanita, un día, en torno al efeméride? ¿O estamos planteando realmente que se instalen narrativas? El Museo de Ciencias Naturales, vosotros que la mayoría venís de ciencias, quiero ir a verlo, acaba de anunciar que para los, no sé si lleva 10 años abierto o 20, toda la colección ya incorpora una narrativa queer. Incluso cuando recogen vida animal, marina, vegetal, ya incorpora una narrativa queer en su discurso de colección, el Museo de Ciencias Naturales. Es decir, yo creo que hay esperanza para que este incorporar narrativas queer vaya más allá de la efeméride y es lo que debemos reclamar, por supuesto. Mira, justo a colación de lo que decías del Museo de Ciencias Naturales, nos llega, bueno, nos comentaba también Simón, que justo la semana que viene se estrena una exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona sobre diversidad LGTBIQA+ en la naturaleza. Y que Prisma colabora con esta exposición. ¿Sí? Así que nada, que estáis todos invitados. Y bueno, si Simón estás por aquí y quieres comentar algo más, que estarás más enterado, adelante. No sé. O si hacéis alguna visita o alguna ruta o os van a hacer alguna visita, avisad, por favor, y nos conocemos en persona. Sí. Hola, ¿qué tal, Víctor? Genial, muchas gracias por toda la iniciativa. Museo de Ciencias Naturales estrenan este jueves una exposición. El jueves, de hecho, es el Día de la Ciencia LGTBI, por eso la estrenan el jueves, sobre diversidad LGTBI, QA+, todo entre comillas, claro, en el mundo natural. Va a ser una exposición temporal, no sé muy bien cuánto durará, la hemos comisariado con colaboración de Prisma y hay visitas este fin de semana. Sábado y domingo están en la web y de hecho la inauguraremos también el sábado por la tarde. O sea que si alguien quiere estar ahí el sábado por la tarde a tomarse un champán y ver la visita guiada, ahora pongo el enlace por el chat y ya está, no te quito más tiempo, Víctor. Muchas gracias por la charla. Perfecto. Pues a ver si nos vemos. Gracias, Simón. Y bueno, yo, o sea, a ver, a mí es verdad que me pilla un poco alejado de mi campo todo esto, pero me has tenido con la boca abierta toda la charla. O sea, en palabras de Belén Esteban, qué guapa estás y qué bien has hablado, hija. Y comentabas en un momento una cosa que me parece súper interesante, que es la idea, ¿no?, de asumir sin orgullo las carencias y las problemáticas de las cosas que uno hace. Y bueno, has dicho literalmente, si queréis puedo profundizar en el tema, y sí quiero. Si queréis, ¿puedo? Dijiste, si queréis puedo profundizar en el tema, y yo sí que quiero. Sí, no, porque, y yo creo que esto os puede interpelarnos y venir, supongo que hay muchas personas del ámbito de ciencias de la salud, ¿no? Por ejemplo, con una de mis mejores, casi es prácticamente una hermana, que es otra activista intersex, Laura Vila, hemos hablado muchísimo de la dificultad con la que el activismo intersex puede establecer a veces un diálogo con el ámbito de las ciencias de la salud, precisamente por el orgullo muy poco queer, seguramente, el orgullo del monopolio de ciertas narrativas, ¿no? En el caso de, bueno, si sois del ámbito médico muchos, sabéis que simplemente haciendo recorridos históricos, nociones como patología cambian, ¿no? Mutan en el tiempo. Por lo tanto, aferrarse a una única narrativa siempre es algo bastante poco riguroso, incluso en términos científicos, porque muta. Los sistemas de validación de lo que es una patología o una enfermedad o las herramientas no son las mismas tampoco en el siglo XV que en el siglo XXI. Y cuando hablaba de este trabajar sin orgullo, ¿no? Seguramente un orgullo muy patriarcal, ¿no?, del monopolio del conocimiento, no solo pensaba en el campo artístico, y pienso en compañeros, en machis, catedráticos y compañía, ¿no?, para los cuales lo que yo hago no es historia del arte. De hecho, estamos con la broma todo el día con compañeras más jóvenes, ¿no?, nos vamos a hacer camisetas de esto no es historia del arte, porque nos lo indican una y otra vez, ¿no? Claro, no es su historia del arte. Pero yo creo que en vuestro campo también, donde hay, ¿no?, maneras de hacer muy heteropatriarcales, la cuestión del orgullo y la dificultad de asumir que todo conocimiento es revisado e integra carencias, integra vacíos que pueden pensarse desde
desde la amabilidad, desde el compartir, desde la horizontalidad o el compartir lo que uno sabe y el compartir lo que uno no sabe, que es igual de importante, ¿no? Para mí es una manera de hacer queer. Y sí que es la que por dentro siempre tienes esa cosa de, bueno, sí, ¿no? Pero te vas a casa y piensas, bueno, lo que me están indicando tiene sentido, cuál es esta carencia y cómo reelaborarla. Y las consecuencias siempre son mucho más positivas cuando se aparca el orgullo heteropatriarcal y se trabaja sin miedo a asumir vacíos y carencias, ¿no? Y también uno vive más tranquilo, no sé vosotras, pero yo vivo más tranquilo porque sé que siempre va a haber alguien que se va a irritar o que se va a ofender. Siempre va a haber alguien, por supuesto. Entonces, no sufrir por eso, sino ver por qué hay detrás, ¿no? Cómo se puede trabajar esa irritación. Obviamente hay gente que se va a fascinar y gente que se va a horrorizar, ¿no? Pues cómo trabajar los horrores y las fascinaciones. Y a mí me da paz pensarlo así también. Totalmente, totalmente. O sea, que además es una postura, una mirada que se puede extrapolar a todos los campos, como tú dices, al final. O sea, es un poco una mirada de humildad, pero tener en cuenta eso, ¿no? Que lo contrario a la humildad es justamente ese orgullo patriarcal. Ay, sí, pesa un montón. Así que bueno, si no hay más preguntas, que parece que no, nada, pues darte las gracias, Víctor, que ha sido maravilloso, de verdad, estoy fascinadísimo. Y ha sido un placer, auténtico placer tenerte aquí con nosotros, para cerrar y poner este broche de oro maravilloso a la conferencia. Mil gracias a vosotros también, gracias. Y bueno, nada, os recuerdo a todos que dejamos abierto el espacio de Gathertown, por si alguien quiere socializar por ahí, pues por ejemplo para abrir ese melón de la sigla B y la diversidad de las identidades de género, por ejemplo. Ya luego cada uno que haga lo que estime oportuno. Y nada, pues simplemente ya por cerrar un poco la conferencia en general, daros las gracias a todos por haber haber venido, haber asistido, perdona por el anglicismo gratuito, a la conferencia y nada, que espero que la hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis encontrado en esta conferencia el espacio seguro que pretendíamos crear para todos vosotros, para venir aquí pues a hablar de vuestro libro cada uno, básicamente, y bueno, que os hayan interesado así un poco las charlas que hemos intentado estructurar más generales, más para todos. Y nada, pues que estoy encantado de haber participado en la organización, dar las gracias a todos los integrantes del comité organizador, que bueno, hemos estado ahí currándolo. Y nada, pues las gracias también a Prisma por permitirnos crear este espacio entre nosotros. Y ya está, vamos, que ahora hay que hacer lo que se hace en un congreso de verdad, que es socializar. Así que nada, muchos besos y mucho amor para todos. Y nos vemos por el Gathertown si os quedáis. Yo me voy a quedar un rato por aquí paseando. Así que si estáis, pues nada, charlamos. ¿Vale? Y nada, con esto oficialmente dejo de grabar. ¿Vale? Muy bien.